Despierta en una mansión donde el silencio pesa más que el lujo. Camina descalza sobre mármol frío mientras el sol del Caribe se derrama como oro líquido sobre una piscina infinita. Y entonces surge la pregunta que lo cambia todo. Cuando ya lo has tenido todo, ¿qué queda realmente por conquistar? Así comienza la vida de Charitín Goico, una mujer que aprendió a sonreír antes de aprender a sanar, una figura que convirtió cada aplauso en un escudo y cada escenario en un refugio contra un pasado que pocos se atreven a mirar de frente. Nacida como María del Rosario Goico Rodríguez en El Ceibo, su historia no empezó con luces ni cámaras, sino con sombras densas, con un hogar donde la ausencia de amor era tan real como el miedo, donde la figura paterna no traía consuelo sino heridas invisibles que se incrustaron en su memoria. ¿Cómo se construye una reina cuando su infancia fue un campo de batalla emocional? Ella misma lo confesó años después, con una honestidad que desarma. Tuvo que inventar la alegría para sobrevivir, y esa invención no fue una mentira, fue una estrategia, una forma de reescribir su destino. Puerto Rico fue su primera gran apuesta, el lugar donde esa sonrisa ensayada comenzó a volverse real frente a cámaras, primero bajo la sombra de programas ajenos y luego al frente de su propio imperio televisivo en Guapa TV, donde su presencia no solo llenaba la pantalla, la dominaba, la transformaba, la hacía vibrar. No era solo una presentadora, era un fenómeno, capaz de hacer reír con personajes como la mosquita muerta y segundos después estremecer con una intensidad dramática que dejaba al público sin aliento. Pero el verdadero giro en su historia llegó en 1978, cuando conoció a Elí Ortiz, un productor que no solo vio su talento, sino su alma, y juntos iniciaron una alianza que fue mucho más que profesional. ¿Puede el amor convertirse en el motor de un imperio? En su caso, la respuesta fue sí, pero no sin sacrificios. Durante casi 4 décadas, construyeron una vida entre cámaras, giras, contratos y decisiones estratégicas que multiplicaron su fortuna más allá del rating televisivo. Ella no se limitó a brillar, aprendió a invertir, a negociar, a expandirse, a mantenerse vigente incluso cuando el silencio parecía rodearla. Cuando Elí Ortiz comenzó a desvanecerse lentamente por el Alzheimer, el mundo vio a una estrella reducir su presencia en pantalla, pero detrás del telón, Charitín Goico estaba librando otra batalla, reorganizando su vida para convertirse en cuidadora, empresaria y guardiana de un legado que no podía permitirse perder. Mientras muchos creían que se retiraba, ella estaba construyendo en silencio, invirtiendo en bienes raíces, cerrando acuerdos, diseñando un futuro donde la estabilidad no dependiera de la fama. Hoy su fortuna supera los $6 millones, pero esa cifra es apenas una sombra de lo que realmente representa su trayectoria. Su residencia en las afueras de La Romana no es solo una casa, es un manifiesto, un espacio donde cada pared cuenta una historia y cada rincón guarda una decisión. Diseñada durante años junto a arquitectos dominicanos y españoles, la mansión se levanta como un santuario privado, con más de 8.500 pies cuadrados que respiran elegancia sin esfuerzo. 6 habitaciones, 8 baños, una sala de doble altura que parece diseñada para contener ecos de risas pasadas y una arquitectura que mezcla lo moderno con lo colonial, como si estuviera reconciliando su pasado con su presente. ¿Es lujo o es memoria materializada? Los pisos de mármol de Carrara reflejan la luz como si cada mañana fuera un renacimiento. Las puertas de caoba talladas a mano hablan de tradición y las vigas de pino importadas sostienen no solo el techo, sino décadas de historia personal. Afuera, una terraza rodea la propiedad como un abrazo silencioso, conduciendo hacia una piscina infinita que se funde con la selva y el mar distante, creando la ilusión de que el mundo exterior ya no importa. Pero lo más revelador no es lo que se ve, sino lo que se siente. Una calma cuidadosamente construida, una privacidad defendida con barreras naturales de palmeras y bugambilias, una vida donde el ruido del pasado ha sido reemplazado por una paz elegida. Y sin embargo, en medio de toda esa perfección, late una pregunta inquietante que aún no ha sido respondida. ¿Puede alguien que tuvo que inventar la felicidad llegar realmente a encontrarla?
En la siguiente parte descubrirás cómo este refugio de lujo también guarda recuerdos que no se pueden comprar y decisiones que cambiaron su destino para siempre. Bajo el brillo impecable de esa mansión donde todo parece perfecto, existe un rincón que no fue diseñado para impresionar a nadie, sino para recordar. Y allí es donde la historia de Charitín Goico da un giro silencioso pero devastador. En una de las habitaciones más íntimas de la casa, lejos de la piscina y del mármol reluciente, se conservan vestuarios antiguos, fotografías descoloridas y guiones escritos a mano que alguna vez dieron vida a un amor que ni el tiempo ni la muerte han podido borrar. ¿Qué valor tiene el lujo cuando lo que realmente importa ya no está? Cada diciembre, ese espacio cobra vida cuando sus hijos, Shalim, Sharina y Alexander, regresan con sus propias familias para reunirse bajo el mismo techo, transformando la propiedad en algo más que una residencia, en un santuario donde el pasado y el presente se entrelazan sin pedir permiso. Allí, las recetas favoritas de Elí Ortiz vuelven a cocinarse como si él aún estuviera sentado a la mesa, como si el aroma pudiera invocar su risa, como si el tiempo pudiera retroceder lo suficiente para borrar la ausencia. Y es justo ahí donde se revela un detalle que cambia la percepción de todo lo que hemos visto hasta ahora. Para Charitín Goico, esta casa no es un símbolo de riqueza, es un acto de resistencia emocional, una forma de no olvidar quién fue antes de convertirse en leyenda. Mientras el mundo imagina que su vida es una colección de privilegios, ella ha construido un refugio donde el silencio no duele, donde cada ventana se abre hacia un recuerdo que eligió conservar. Pero la historia no se queda ahí, porque existe otro escenario, completamente distinto, donde su personalidad se transformó en algo más ambicioso, más estratégico, más imparable. En lo alto de una torre en Brickell, Miami, se encuentra su penthouse, un espacio que no solo redefine el lujo, sino que revela la mente detrás del imperio. Desde sus ventanales de doble altura, la ciudad se extiende como un tablero de juego donde cada luz representa una oportunidad, cada avenida una decisión tomada en el momento exacto. Fue ahí donde dejó de ser solo un artista para convertirse en una arquitecta de su propio destino. Ese apartamento, valorado en cientos de miles de dólares, no era simplemente un lugar, era un laboratorio creativo donde nacían ideas, se cerraban acuerdos y se diseñaban proyectos que luego conquistarían audiencias enteras. Rodeada de muebles traídos desde Madrid, Milán y Los Ángeles, Charitín Goico transformó ese espacio en una extensión de su mente, donde la elegancia europea se mezclaba con la calidez latina en un equilibrio casi imposible de replicar. En el centro de todo, una mesa de cuarzo blanco se convirtió en testigo de decisiones cruciales, guiones extendidos, conversaciones intensas y momentos de inspiración que definieron nuevas etapas de su carrera. Fue allí donde comenzó a gestarse su regreso musical con el álbum 7 Vidas y donde tomó forma la obra teatral Viuda.com, proyectos que demostraron que su historia estaba lejos de terminar. Pero el verdadero giro llega cuando descubrimos que incluso en los momentos más oscuros, ese mismo lugar siguió siendo un punto de creación. Durante la pandemia, cuando el mundo se detuvo, Charitín Goico no se desapareció. Se reinventó nuevamente junto a su hija Sharina, creando contenido desde un pequeño estudio improvisado dentro del apartamento, conectando con miles de personas que buscaban algo más que entretenimiento. Buscaban humanidad, cercanía, verdad. ¿Cómo alguien que ya lo ha logrado todo sigue encontrando razones para empezar de nuevo? Esa es la pregunta que empieza a tomar forma mientras avanzamos en su historia. Y aunque hoy pasa más tiempo entre República Dominicana y Puerto Rico, el penthouse sigue vivo, no como un museo del pasado, sino como un espacio que respira a través de su familia, donde sus hijos continúan creando, reuniéndose, manteniendo intacta una energía que se niega a desaparecer.
Sin embargo, hay otro detalle que rompe con la imagen superficial del lujo y revela algo más profundo. A pesar de tener acceso a todo, Charitín Goico ha simplificado su vida cotidiana de una manera que desconcierta. Prefiere caminar descalza por su jardín antes que desfilar en alfombras rojas. Elige vestidos blancos sencillos en lugar de atuendos extravagantes y mantiene rituales que no tienen nada que ver con el dinero, como despertar al amanecer, estirarse en silencio y tomar café dominicano, mientras el mundo aún duerme. Esa dualidad entre el exceso visible y la sencillez invisible es lo que convierte su historia en algo imposible de ignorar. Y justo cuando parece que ya entendemos quién es realmente, aparece una verdad aún más profunda, una que no tiene nada que ver con casas, ni con dinero, ni con fama. En la siguiente parte descubrirás el vínculo que definió toda su vida, el amor que la sostuvo en sus momentos más frágiles y la pérdida que transformó su manera de ver el mundo para siempre. Parte 3. El momento más silencioso de toda su vida no ocurrió frente a cámaras ni en un escenario lleno de aplausos, sino en una habitación donde el tiempo parecía detenerse mientras Elí Ortiz dejaba de reconocer el rostro que más había amado. Y es ahí donde todo cambia, porque la pregunta ya no es cómo construyó su imperio, sino cuánto estuvo dispuesta a perder para sostenerlo sin derrumbarse. ¿Qué haces cuando la persona que fue tu compañero de vida durante más de 40 años empieza a desaparecer poco a poco sin irse del todo? Para Charitín Goico, esa no fue una metáfora, fue una realidad que la obligó a abandonar el ruido del éxito para enfrentarse a un tipo de dolor que no admite espectadores. Durante la última década de vida de Elí Ortiz, el Alzheimer no solo borró recuerdos, también reescribió la dinámica de una relación que había sido el pilar de todo lo que ella había construido. Y sin embargo, en lugar de alejarse, ella hizo lo contrario, reorganizó su agenda, redujo su presencia pública y se convirtió en su cuidadora, en su memoria, en su ancla. Mientras el mundo seguía girando y esperando verla brillar, ella eligió quedarse en la sombra, sosteniendo una historia de amor que ya no podía sostenerse por sí sola. En una entrevista, confesó algo que golpea como una verdad imposible de ignorar. Al final, él ya no la reconocía, pero siempre sonreía cuando ella entraba en la habitación. ¿Puede una sonrisa contener todo lo que las palabras ya no pueden expresar? Para ella, esa sonrisa lo decía todo. Era la prueba de que aunque la mente se apagara, algo esencial seguía intacto. Ese fue el tipo de amor que definió su vida, uno que no necesitaba testigos, uno que no se rompió cuando dejó de ser perfecto. Cuando Elí Ortiz falleció en 2016, el mundo pudo haber esperado una despedida pública, grandiosa, acorde a la magnitud de sus carreras, pero lo que ocurrió fue exactamente lo contrario. En una ceremonia íntima, lejos del espectáculo, Charitín Goico cumplió su último deseo, llevar sus cenizas a un lugar cargado de significado, bajo un árbol de ficus en los terrenos de Guapa TV en Puerto Rico, el mismo lugar donde habían construido su historia profesional y personal, el mismo espacio que él había llamado durante años la base. No fue un gesto simbólico cualquiera, fue una declaración, una forma de decir que su historia no terminaba en un cementerio, sino en el corazón del lugar donde todo comenzó. ¿Cuántas personas pueden decir que su amor quedó sembrado en el sitio exacto donde nació su legado? A partir de ese momento, la vida de Charitín Goico entró en una nueva etapa, una donde el lujo ya no era protagonista y donde la verdadera riqueza se medía de otra forma. Sus hijos, Shalim, Sharina y Alexander, se convirtieron en el centro de su universo, no como una responsabilidad, sino como una continuidad, como la prueba de que todo lo vivido tenía sentido más allá del éxito. Cada uno tomó su propio camino, llevando consigo fragmentos del legado familiar, desde la actuación y la música hasta la producción y el trabajo detrás de cámaras, pero todos manteniendo un vínculo sólido con su madre, llamándola a diario, reuniéndose en la Romana, celebrando juntos como si cada encuentro fuera una victoria contra el paso del tiempo.
Y es en esa cotidianidad donde aparece otro giro inesperado. La vida diaria de Charitín Goico es sorprendentemente sencilla. Se levanta a las 6 de la mañana, entrena con disciplina, desayuna papaya, café dominicano y avena con semillas de chía. No por apariencia, sino por gratitud, porque su cuerpo fue el que la sostuvo cuando todo lo demás parecía tambalearse. Prefiere la tranquilidad de su jardín al ruido de los reflectores. Elige la comodidad de vestidos blancos antes que la extravagancia y conserva pequeños rituales que la conectan con quien fue, como usar el mismo lápiz labial rojo que la acompañó en sus años dorados en televisión. ¿Cómo alguien rodeado de millones decide vivir con tanta sencillez? La respuesta está en todo lo que ha perdido, en todo lo que ha aprendido, en todo lo que ya no necesita demostrar. A pesar de ello, nunca dejó de crear, nunca dejó de reinventarse. Continuó grabando música, participando en teatro, explorando nuevas formas de expresión como si cada proyecto fuera una forma de mantenerse viva emocionalmente. Para ella, el arte no es una carrera, es una necesidad, una manera de transformar el dolor en algo que otros puedan sentir sin haberlo vivido. Y así llegamos al punto más revelador de su historia, uno que redefine todo lo anterior. Charitín Goico no vive a pesar de la tristeza, vive porque la ha conocido profundamente. Esa es la clave que explica su resiliencia, su capacidad de seguir adelante sin negar lo que ha perdido. En 2026, su vida ya no gira en torno a demostrar nada, sino a elegir cada día la luz, en regresar a los lugares que marcaron su historia, en cuidar los vínculos que realmente importan y en honrar una promesa que se hizo a sí misma y al amor de su vida. Seguir riendo, seguir creando y por encima de todo, seguir amando. Entonces, la pregunta final ya no es cuánto tiene, sino qué significa realmente haberlo vivido todo. ¿Te sorprende más su riqueza material o la fuerza silenciosa con la que ha transformado cada herida en una forma de belleza?